¿Qué tienen en común? Miami, Florida. Cary, North Carolina. Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista. Administradora. Dental Education. Mayan Organizer. TNL Nutrition. Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan, ahora, ¿quién las calla? Hola, bienvenidos una vez más a Ahora Quién las calla, y hoy nadie nos va a callar hablando de quiénes somos, quiénes éramos, quiénes queríamos ser, you name it. Hoy la conversación va para largo, pero va a estar súper interesante, va a estar súper divertida, y yo soy Thais Navedaluy. Yo soy Marian Vallaluy. Y yo soy Ninoska, no Luis. Quedó, insisto, otra vez. Y entonces, chicas, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que vamos a hablar de cuando estábamos en quinto año. Bueno, las que no son venezolanas, quinto año es el final del high school o de la escuela secundaria, cuando ya eliges tu carrera. Más o menos como qué ibas a estudiar. Eso fue todo quinto año, la tragedia de ahora qué voy a estudiar. Porque si bien había unas que desde que nacían ya sabían lo que querían hacer en su vida, yo me acuerdo que una de mis mejores amigas, o sea, desde el día 1 que la conozco, ella decía que quería ser odontólogo, ¿es cierto? O sea, aparte que yo ser odontólogo, perdón, Ninoska, pero, o sea, no way, el tema de la boca siempre ha causado un poco de tabú en mi vida, y entonces ella decía, pero odontólogo, o sea, ¿por qué? Pero ella desde que nació sabía, y yo realmente en quinto año no tenía ni idea. Wow, qué fuerte. Pero hay personas que nacen desde una, sí, ¿sabes? Yo voy a ser artista, mi hija quiere ser maestra, pero yo al quinto año no tenía ni idea. Yo tenía una amiga que ella estaba así súper pegada en que quería estudiar Derecho porque su papá y su mamá eran abogados. Y resulta que ella, todas las conversaciones las empezaba con, vale, qué bonita tienes la sonrisa. Cónchale, tú tuviste ortodoncia. O sea, te estoy hablando, la niña de 15 años y te veía y te decía, tú tuviste ortodoncia, ¿con qué te cepillas tú los dientes? Tienes los dientes blanquitos. Y bueno, terminó siendo odontólogo. Claro, no, güey. Odontólogo como mi amiga de aquí abajo. Como la amiga. No, y es que además, sobre todo en esa etapa, ¿no? Cuando te toca la selección de carrera, que tienes 16, 17 años, y como que, bueno, te gusta todo, no te gusta nada, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a escoger. Hay algunos, como tú dices, así como dice Mariam, o sea, que desde niños ya sabían qué querían hacer. Hay otros que tienen las influencias, sobre todo aquellas familias que tienen aquella cultura, familias de médicos, abogados, ¿sabes? Que tienen esa cultura súper fuerte. Bueno, en mi casa eran arquitectos así, y yo crecí entre arquitectos, entre el mundo del diseño, cosa que me encanta y lo agradecí. Y de alguna vez probablemente pasé por ahí, pero quizás mi papá fue muy enfático en que yo escogiera lo que yo quisiera, sobre todo porque además era profesor de la Universidad Central, ¿no? En la escuela de diseño, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pero sí, es curioso, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros, no, a lo mejor no sé nosotras, pero que decidimos en quinto año, cuando teníamos esas edades, no necesariamente era lo que realmente queríamos en ese momento o nuestra vocación, sino que era poco de ruido que teníamos entre lo que hacía todo el mundo, lo que hacía también el colegio, lo que te decía tu mamá, lo que te quedaba más cerca. Como bueno, dices tú, you name it, muchas razones para ver. Y realmente en esa época, bueno, en mi caso, unos cuantos años atrás. Poquito. Sí, unos cuantos poquitos años atrás, tampoco había tanta información como hay ahorita. No había tanta, primero el uso o acceso a computadoras era súper limitado. Y también el hábito de buscar o googlear las cosas en ese momento, por lo menos en mi caso, no existía. Entonces era más bien lo que uno escuchaba en la familia, entre las amigas, lo poco que de repente te decían, bueno, eres buena en las matemáticas, en mi caso, o sea, tienes que estudiar algo que tenga que ver con las matemáticas porque eres súper buena en matemáticas. Y matemática pura, yo decía, no vale, ni loca matemática pura. Pero no había quizás la cantidad de acceso a información que tienen nuestros chamos ahora, ¿no? Pero bueno, en mi caso puntual, siempre pensé en estudiar urbanismo. Realmente no, la universidad, daban urbanismo en una sola universidad, así que la decisión de tomar, de nuevo, la universidad donde daban urbanismo era súper lejos de mi casa, y realmente tomar la decisión de voy a estudiar urbanismo
significaba un cúmulo de cosas de cómo iba a llegar, cómo me iba a transportar, la entrada también, porque la Universidad Simón Bolívar era como que, ¿sabes? Como que muy difícil para entrar. Total que, bueno, otra de las opciones que tenía era estudiar farmacia en la central, aunque no lo crean, porque mi hermano tenía muy buenos contactos dentro de la farmacia, dentro de la Universidad de Farmacia, de la Facultad de Farmacia, moviendo influencias. Así como no entiendo cómo no estudiaste arquitectura moviendo las influencias de tu papá. Pero bueno, anyway, moviendo influencias podía estudiar farmacia y de hecho empecé en farmacia en la central y luego, pues bueno, nada, farmacia no era lo mío y terminé estudiando administración de empresas. Pero no era algo que yo dijera, wow, me encanta. Lo que me encantaba en ese momento era urbanismo, pero quizás no tuve ni la orientación la suficiente información o orientación, o no sé, pues quizás no tuve la visión de darme cuenta, que creo que es una de las cosas que quisiera transmitirle a mis hijos, es la visión de si tú logras estudiar algo que te apasione, o sea, vas a hacerlo toda tu vida con muchísima felicidad, ¿sabes? Lo vas a hacer con amor, con entrega, porque estás haciendo algo que te apasiona. Entonces, bueno, en este caso les digo que no es que administración de empresas no me guste, después hice posgrado en marketing, lo cual me fascinó. Esa parte de business sí como que me mató, me encantaba. Y bueno, lo sigo implementando ahorita en las cosas que puedo, pero en su momento, y si me ponen hoy a retroceder en tiempo, creo que haría urbanismo. A ver qué cuentan las chicas. Bueno, yo la verdad que comencé o entré a la universidad para estudiar ingeniería. Mi foco era, yo entré a la Simón Bolívar, mi foco era estudiar ingeniería de computación, porque, bueno, era como que la tendencia tal cual como veníamos hablando, ¿no? Porque era lo que había en la familia y era algo que a la final se podía convertir en una carrera que te mantuviera bien económicamente. Entonces siempre era como que tienes que hacer algo que te ayude a ser independiente, tienes que hacer algo que te ayude a tener dinero, ¿no? A hacer tu propio dinero. Y bueno, como entré en la Simón Bolívar, empecé estudiando ingeniería. De la Simón Bolívar, pues muchas cosas ricas, muchas cosas buenas, muchos aprendizajes. Lo que más agradezco de ese tiempo allí fue que conocí a Jeffrey, a mi esposo. Si no hubiese pasado por allí, corazón, corazón, corazón. Si no hubiese pasado por allí, pues no tuviera la familia que tengo hoy. Pero definitivamente al terminar el primer año yo me di cuenta que no era lo mismo. Más, al terminar el primer trimestre yo me di cuenta que no era lo mío, me di cuenta que era un sufrimiento, que no. De hecho, cuando terminé el primer año, me fue por ingeniería de materiales. También un poquito siguiendo lo que se hacía en casa, porque el esposo de mi mamá es ingeniero de minas, experto en explotación, entonces yo lo ayudaba con los proyectos mineros y nada, la ingeniería de materiales pues era como que más cercana a esa parte. Finalmente, después de 3 años, dije, no puedo más, se acabó. Y me fui por lo que había sido mi segunda opción. Cuando yo presenté las pruebas de admisión, yo presenté en 3 universidades prueba de ingeniería y en una universidad, que fue la Universidad Católica, presenté comunicación social. Y como salí también en la prueba, mi prueba fue la tercera de todas las pruebas de ese año. A mí, yo no guardé el puesto, pero cuando vieron lo que yo había sacado en las notas, me dieron el puesto. O sea, yo fui a la universidad a hablar, dije que quería hacer un transfer, me dijeron, bueno, mira, no tienes nada que transferir porque en ingeniería, comunicación social, olvídalo. Pero si quieres venir, como tienes estas notas, pues perfecto, bienvenida. Y me gradué de comunicador social con gente que era menor que yo, que también fue súper chévere, súper interesante esa liguita allí. Y bueno, trabajé en comunicación social, en la parte de publicidad, en la parte de organización de eventos, después haciendo copy, después esto y lo otro. ¿Y tú, mi my sugar? Sí, es súper interesante todo eso porque de verdad que siempre, y sobre todo a esas edades, tenemos como esa influencia, ¿no? De lo que te conviene, de lo que tú quieres. Y es muy cómico porque realmente yo me acuerdo cómo yo me sentía en ese momento y realmente había como esa disyuntiva, qué es lo que quieres, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que... En mi caso fue un poco distinto porque, bueno, para mí era obvio que yo iba a estudiar en la Universidad Central, porque mi papá es de la Central, mi mamá es de la Central, mi tío era el decano de la Facultad de Farmacia, el otro tío mío era de la Facultad de Medicina, decano de la Facultad de Medicina, mis abuelos eran, mi abuelo era de la Facultad del Estudio
administración en la central en 500.000 años. Entonces, bueno, esa era la universidad donde yo tenía que estudiar, pues, punto. Para mí eso era claro, pero yo no sabía qué quería, porque es que a veces yo pienso que digo, o sea, yo a veces yo pienso que, bueno, es muy fino que te gusten muchas cosas, pero es así como cuando vas para el mercado y tienes demasiadas opciones y tú dices, coño, quiero solamente una. Y entonces tienes demasiadas y tú ibas, bueno, yo voy a comprar un cereal de almendra. Y entonces tú llegas y dices, pero es que hay almendra no sé, con Unas manzana, rostizadas. almendras rostizadas, o hay almendras con miel, o hay almendras y tú dices, ay, yo no había pensado en esto. Ay, a mí me gusta la miel, y me gusta la manzana, y me gusta la almendra natural, y me gusta rostizada, y me gusta con mantequilla. Y entonces tú te quedas y que, bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo estaba como dije, yo crecí entre familia de arquitectos, no solamente que los dos son arquitectos, sino que además mi papá era profesor de la universidad, y entonces esa era la vida de la arquitectura, el diseño era lo más importante de la vida. Además que esa parte de la facultad de arquitectura era bellísima. No, mi papá además estudió en una época de oro, o sea, el título de mi papá está firmado por Carlos Raúl Villanueva, que es uno de los mejores arquitectos ever de toda Venezuela, en una época en la que Venezuela estaba desarrollándose a todo potencial. Un tipo que además viajó por todo el mundo. Mi papá era sigue siendo muy amigo de la hija de Carlos Raúl Villanueva, Paulina Villanueva. Y entonces, claro, o sea, era una influencia directa, era un tema, todo tenía que ver con el diseño. O sea, te ibas a comprar un papel toalé para la casa, entonces tenía que tener diseño. Todo era un tema del diseño. Pero yo crecí así. De hecho, hay un short que podemos dejar el link, es demasiado cómico, me lo mandó un amigo, que es así creciste tú. Y es básicamente una niñita que tiene papás arquitectos y el mundo del diseño. Anyway, a mí me gustaba mucho, me fascinaba mucho, pero claro, tenía demasiada influencia sobre eso. Además, nuevamente, no solamente los dos arquitectos, sino que además mi papá era de la facultad. Y eso significaba que mi casa estaba llena siempre de profesores de la facultad de arquitectura. Mi papá y mi mamá hacían viajes. Cuando yo era niña, a mí me dejaban con mis abuelos porque mi mamá y mi papá se iban a hacer viajes arquitectónicos. Viajes arquitectónicos era que ellos iban a ir a visitar una iglesia específica en Escocia, donde para la época era completamente particular tener una asimetría en las torres, whatever. Anyway, esa era una influencia muy importante y me gustaba, pero yo siempre fui muy inclinada hacia la parte de las ciencias biomédicas. Me gustaba mucho el cuerpo humano, me gustaba todo el tiempo eso. Entonces yo estaba debatiéndome siempre entre la arquitectura y la medicina. Y por otro lado, me gustaba mucho el tema del periodismo, el tema de la información, el tema de la comunicación. Quizás porque yo soy hija única, entonces yo siempre fui súper sociable y siempre tenía 400, 500, 43, 52 mil millones de amigos en mi casa. Y me gustaba mucho como que estar con todo el mundo y informarme con todo el mundo. Entonces a mí ese tema de la comunicación me llamaba mucho la atención. Entonces en quinto año yo no sabía cómo poderme definir entre las tres carreras. Y mi mamá era de las que, gorda, tú escoges lo que tú quieras hacer, no importa, tú puedes decidir, pero tenés que pensar que el día de mañana tú vas a tener una carrera y vas a tener una familia y vas a tener hijos. Y yo en ese momento, ¿what? No, yo no voy a tener hijos, yo no me voy a casar, o sea, ¿qué le pasa a esta señora? Soy loca. Pero en fin, ella siempre me metía ese chip ahí, cosa que yo no sabía, que me había dado cuenta de eso. Later on me doy cuenta, después que tengo hija, que es importante, pero eso lo supe 500 años después. Y luego, bueno, nada, me tocó escoger. En ese momento, cuando yo presenté la Universidad Central, era la prueba del CNU, que era una prueba única para todas las carreras, no habían pruebas específicas. Y yo presenté general y tú tenías que presentar, esa es una prueba de actitud, y tenías que colocar las prioridades de 3 carreras. Entonces la pregunta siempre era cuál de las 3 había puesto, o sea, cuál era tu primera opción, segunda y tercera opción. Y cuando yo llegué a presentar, yo dije, yo no puedo escoger entre estas 3. Es que yo no sé qué es lo que, o sea, es que a mí me gustan las 3, que yo me veo como médico, es que yo me veo como arquitecto, es que yo me veo como periodista, es que yo me veo como, la parte de publicidad me parecía espectacular. Y yo, no, yo no puedo escoger. Y bueno, no sé, cayó un rayo, una iluminación divina, me electrocuté, esa parte no me acuerdo, no la tengo muy clara, y yo dije, yo voy a poner odontología, porque a mí me parece que la odontología Une las 3. une
la parte manual y artística que siempre me llamó la atención. Claro. La parte manual y artística, todo lo que tiene que ver en el tema de espacio, color, etcétera, estética. Y la parte médica, porque obviamente es una carrera del área de la salud. Y el tema de la comunicación social, yo dije, bueno, lo haré con mis pacientes. Eso fue lo que yo pensé. Tenía 16 años. O sea, Claro. you name it. Y cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me preguntó, gorda, y entonces mi vida, ¿cuál fue el orden? ¿Qué pusiste primero? ¿Medicina, arquitectura o comunicación social? Y yo, no puse ninguna de las tres. Ataque así, o sea, hiperventilación, o sea, esta niña, perdimos esto que puso. Y yo dije, no, yo puse odontología. Bueno. Mi mamá dije, ¿what? Cabe destacar, yo no tengo dentistas en mi familia. O sea, hay una prima por parte de mi papá que es dentista, pero otra cosa que acaba de destacar, yo soy cero caries. O sea, mi contacto con el dentista fue muy poco. Era simplemente llegar al dentista, me ponían flúor, todo está bien, ya. Entonces yo tampoco tuve mucha interacción. Y me quedé, dentista, odontólogo, y yo. Y mi papá que, ok, ya. Quedé en odontología. Quedaste en odontología. Ajá. Y fue nuevamente, o sea, yo nunca me voy a ganar la lotería, porque es que todo el tema de la suerte se me fue ese día. Y ahorita que Sí te la vas a ganar, por favor. Y entonces ahora nuestros podcasts serán en una cámara de con la producción. producción ejecutiva. Bueno, te voy a decir No, tenemos esperanza para eso. es un tema que me llama muchísimo la atención, pues porque, bueno, ya van creciendo nuestros chamos y va entonces uno pasando del rol de cuando te tocó a estudiar a cómo tú como padre orientas a tus hijos para que realmente entiendan el valor de esta decisión que van a tomar. Claro, como dije al principio, tenemos mucho más herramientas ahora que antes. Ellos también tienen mucho más mundo. Los colegios se han encargado un poco más de abrir la visión, porque también las materias que veíamos nosotros eran como que, ¿sabes? Como que muy Como muy delimitadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de ahora que están viendo de repente en los colegios unas materias que tú dices, wow, qué bueno, como les han ido abriendo un poco el tema de indagar en otras áreas y cómo esto los ayuda en un futuro a tomar decisiones. Pero bueno, ahorita por lo menos puntualmente en el caso mío, me tocó como que no es adelantar el tema de qué quiere estudiar, pero sí el cambio de un colegio de middle school a high school, donde hubo más o menos un mismo proceso de cómo seleccionar el mejor high school que queríamos para él, tanto por educación, por roce social, por beneficios de los deportes que brinda. Entonces, como que vivimos un poquitico adelantado el proceso de tomar esta toma de decisiones, que ojo, no estoy diciendo que lo estamos mandando a un high school especializado, porque lo hemos conversado en otros momentos y hemos hablado de que, bueno, que hay niños prodigios, de verdad, que son niños súper talentosos, o de repente estos niños que son, ¿cómo es que los llaman niños pro olimpiadas? ¿Cómo es que lo llamas tú? Niño, ay, Dios mío, tú lo dijiste. Promesas olímpicas. Olímpicas, me encanta ese tema. O sea, realmente no es un caso de que estamos en el caso de nosotros tres, ese tipo de niños, que ya sepan desde un principio, porque acá en Estados Unidos hay high school profesionales. O sea, en el caso de mi sobrino, desde muy pequeño siempre estuvo yendo a campamentos de arte y de cine, y él hizo su high school en un high school especializado únicamente para arte, donde veían todo lo que tenía que ver con cine, producción, etc. Este no era mi caso no era que mi hijo iba a ir a un high school especializado y que ya teníamos que tomar la decisión de cuál va a ser su carrera universitaria, pero sí empezamos a ver como que la importancia de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque este paso y cómo vamos a vivirlo? Y creo que a ti también te tocó igual ahorita tomar, o sea, ni nos no, pero a ti te tocó vivir la experiencia de tener que evaluar también el tema de cierto high school para cambiar a Sophie, y también más o menos como que empezaste a ver todo esto, ¿no? Sí, bueno, en el caso de nosotros un poco diferente al caso tuyo, porque aquí sí Sophie tuvo como que muy claro desde el principio qué era lo que quería hacer, y nosotros éramos los que estábamos como que
tratando de abrirle el horizonte que hiciera investigación y a que viera otras cosas, ¿no? Ella desde un principio estuvo muy clara en que ella quería seguir el camino del colegio privado católico, cuestión que para nosotros no era obligatoria. Nosotros le ofrecimos la posibilidad de ir a la escuela pública que nos toca, que es bastante buena, a colegios charters y a otra escuela privada que también tiene muy buen nivel de aceptación en las universidades. Todas tienen como que inclinaciones. Aquí en el área donde yo vivo, en North Carolina, todas estas opciones que nosotros le pusimos sobre la mesa a Sophie tienen inclinaciones específicas. Por ejemplo, la otra escuela privada es sumamente académica. La escuela pública es más hacia las ciencias que hacia las artes. Y esta escuela donde ella va a ir es más como una mezcla, como que tiene un poco de todo, ¿no? Más balanceado. Más balance. Es muy fuerte en las artes, pero también es bastante fuerte en los deportes, tiene buen porcentaje de ingreso en las universidades, además tiene los programas de ciencia son buenos, no tiene muchos programas específicos. Por ejemplo, yo he visto que aquí hay, en los colegios públicos hay programas avanzados de ciencias forenses. Aquí en este colegio el programa de ciencias forenses es exploratorio, vamos a llamarlo así. Pero igual, que tú tengas la posibilidad, si es algo que te llama la atención, de saber verlo y saberlo en high school, a mí me parece algo increíble, porque como bien decía Marianne, nosotros, por lo menos yo en mi caso tampoco, o sea, mi caso fue el mismo que el de ella. La oferta en el colegio de las monjas donde yo estudié era la mecanografía, el dibujo técnico, o sea, era algo muy estándar. Y no podías expresarte tú como ser humano diferente o como individuo. No tenías esa oportunidad de elegir más que humanidades y ciencias. Creo que ya después había otra opción en el bachillerato, pero cuando nosotros nos graduamos era humanidades o ciencias. No, ciencias. El colegio también era ciencias y humanidades, tal cual. Entonces, ¿sabes? Era como una piscina muy, muy llanita. No podías nadar mucho, no podías aventurarte mucho. Y también en mi caso, cuando yo pedí la posibilidad de hacer un año internacional, ahí sí como que no. Y esa sí es una opción que nosotros le hemos dado a Sophie, bueno, y que esperamos poderle dar a Sara. Que es un agregado. Sí, y pensar desde ahorita eso, si tú quieres hacer un año internacional, pues muy bien, no importa que entres a estudiar una carrera un año más tarde. Y bueno, y aquí también prepararse un poquito económicamente, ¿no? Para dar ese paso. Yo me imagino que a ustedes les pasó lo mismo que a mí, ¿no? Y yo lo estoy repitiendo con mis hijas. Para nosotros la educación universitaria no era opcional. O sea, a mí nunca me dijeron, bueno, si tú quieres ser técnico, haz lo que tú quieras. Si tú quieres ir para la universidad, haz lo que tú quieras. En mi casa fue, y cuando vayas a la universidad, porque tú vas para la universidad, y yo la verdad estoy repitiendo lo mismo con mis hijas. Para mí tiene un valor muy importante que vayan a la universidad. Y no es negociable. O sea, no es un tema negociable. No es un tema negociable. Sí, yo también, I'm guilty in that. Y yo creo que, ojo, más allá del tema del diploma y del título, ese no es para mí lo que, que, tengo que decir, en el caso de por lo menos mis papás, sí era un tema de título y diploma. O sea, tú traes el título y el diploma y después ves qué haces con tu vida. Bueno, no tan así, pero anyway, pero sí era un tema de diploma o título. En mi caso, o sea, en mi caso no, lo que yo pienso o lo que yo trato de transmitirle a mis hijas es, no es el tema del título, es el tema de ese paso por la universidad, de poder estar esos años en que todavía uno está en ese transitar de adulto joven, que todavía, sí es verdad, ya no eres teenager, ya eres adulto, ya tienes una cantidad de responsabilidades, si se quiere, ya podría ser legalmente able to do un montón de cosas, pero a mí me parece que es un tiempo todavía que tú necesitas
todavía como aprender muchas cosas, incluso cuando tú estudias una carrera tan específica como la odontología, o sea, porque yo estudié una carrera bien específica, o sea, nada más específico que la odontología. Igualito tú estás expuesto a una cantidad de otro tipo de tópicos y otro tipo de materias que si tienen que ver obviamente con la odontología, son completamente más allá de lo que significa ser dentista. Y eso te da una formación, eso te da una formación global, no solamente el día de mañana que tú vayas a trabajar como dentista específicamente, pero sí como ser humano, no solamente en donde te desarrollaste, sino si te vas por otro lado. O sea, a mí me parece que, y en eso yo sí puedo hacer bastante también siguiendo la misma línea de mis papás, el hecho de que a mí me parece muy importante pensar en el tema universitario como cuando tú sales de middle school y vas para high school. O sea, nadie va a discutir que si el niño salió del kindergarten y va para primaria, o que si va de primaria para middle school, de middle school va para high school. O sea, es una cosa que no sé, en mi caso, o sea, por lo menos yo lo veo así, es como tácito. Pero Nino, es que también no es nada más a nivel académico, o sea, la universidad, Claro, o sea, por más que tengas materias, como dices tú, bueno, que en odontología, que era bien específico, tenías varias materias que también tenían que ver con otras cosas a nivel cultural, o sea, todas las vivencias que tienes en la universidad, o sea, todo el roce. Aquí, por ejemplo, una de las cosas en Estados Unidos importante es que el primer año de la universidad tienes que hacerla en el dormitorio obligatorio. O sea, el primer año de la universidad va en dormitorio. Yo tuve la oportunidad de vivir en dormitorio aquí cuando me vine a vivir a Estados Unidos para aprender inglés y es una experiencia espectacular. O sea, es una cosa de verdad que no viví yo en mi universidad en Venezuela, pero cuando la viví aquí decía, o sea, este es otro mundo. Y te enseña, bueno, tienes que aprender a tender tu cama, a lavar la ropa, a usar la lavadora de monedita, un poco de cosas que te enseñan en la vida o que te da aprendizaje de vida, que no es únicamente carrera lo que te enseña. claro. Te enseña a usar tu independencia. Sí, ¿no? Y eso Realmente lo independiente. aprendes en tu país también. En mi caso, por ejemplo, mi papá, una de las cosas que nunca me exigió nada, siempre fui muy buena alumna, y bueno, y valga la propaganda, muy bien portada. Entonces, nunca fue un tema de conflicto de papá, ¿sabes? Fastidioso ni nada, porque realmente nunca di mucha batalla. Pero una de las cosas que él sí nos dijo a nosotros, a los 4 hermanos, es, sales del colegio, terminó tu colegio y ya a trabajar. Entonces, y fue una experiencia diferente quizás a las que viven aquí los chamos con esta historia de vivir un año en la universidad, pero sí fue la experiencia de terminar de estudiar en el colegio y al día siguiente empezar a meter currículum para ir en paralelo universidad y trabajo. Y yo te digo, mi experiencia ya cuando yo me gradué a los 5 años, ya yo tenía 5 años de experiencia laboral versus mis compañeros de trabajo que se estaban graduando, perdón, mis compañeros de De la colegio y universidad. universidad que se estaban graduando. Les llevaba una morena. Y realmente siempre estuve como que mucho más avanzada en cargos porque les había sacado 5 años de ventaja. Y eso de verdad que se lo agradecería a mi papá toda la vida. Pero bueno, cada familia, cada niño hace Es distinta, sí. tiene experiencia y vive momentos diferentes. No, definitivamente. Y fíjate que yo, por ejemplo, con ese tema lucho un poquito con la cuestión de que acá los chamos empiezan a trabajar a los 14 años. O sea, a los 14, 15 años ya tú legalmente puedes trabajar en un McDonald's, en cualquier cosa de comida Un rápida. summer camp y todo eso. Y bueno, mis hijas se han criado acá en Estados Unidos, por mucho que nacieron en Canadá, pues el recuerdo que ellas tienen de la educación en Canadá es poco porque nos vinimos estando ellas pequeñitas. Claro. Y ellas tienen esa mentalidad, ¿no? De que hay que trabajar mientras se está estudiando, mientras se está en el high school. Y yo lucho un poquito con eso, porque a mí me parece que durante el tiempo del high school tú afianzas esos hábitos de estudios que obviamente traes desde la primaria, que traes desde el middle school, pero los afianzas ya siendo independiente, ya siendo tú completamente responsable y ya con menos supervisión, porque aquí hasta el middle school, a pesar de que ellos tienen que ser responsables de cuando hace su tarea, o por lo menos aquí en mi casa, yo no estoy encima de ella es responsable de toda su tarea, pero a pesar de eso, el colegio les tiene un ambiente muy controlado. O sea, ellos saben, ellos tienen la agenda todavía, ellos tienen las notificaciones en la mañana, ellos tienen una serie de cosas que ya en el high school se va acercando más a lo que es la universidad, que si tú no tomas notas, no llegaste temprano y no prestaste atención, no sabes qué hay y te cae el examen de sorpresa porque a menos que tengas un no sé,
un buen amigo. Exacto, bueno, que te sople, alguien que te lo un diga. grupo de estudios que te eche el cuento. Exactamente, exactamente. Sí. Lo que pasa es que creo que los agarran como muy chamo. O sea, creo que todo empieza como muy chiquitito versus a nosotros. O sea, en el caso tuyo fue 16 años porque te graduaste a los 16 años, pero yo, o sea, en el caso de Ninoska, pero en el caso mío yo me gradué de 17 para 18. Entonces ya empiezas a trabajar con un poquitico más de conciencia, pero Claro. a los 14 años, aquí siento que están como muy jojotos todavía. Sí. Sí, pero bueno, es ese proceso de adaptación a la cultura también, ¿no? Los estamos criando aquí y hay que tener esa apertura, así como tenemos la apertura de repente de decir, bueno, ten tú la experiencia y crece con tu experiencia y elige. Y aquí me voy a ir al tema de qué quería hacer yo o qué se suponía que iba a hacer yo cuando era niña. ¿Por qué? Porque bueno, enlaza muchísimo con esto, ¿no? Cuando yo era chiquita, mi mamá siempre fue, tú tienes que ser lo que es tu papá. Y mi papá había hecho un PhD en computación. Fue de las primeras promociones en computación de la Universidad de Ontario, sí, en Kitchener. Perdón, la Universidad de Waterloo en Kitchener, en Ontario, en Canadá. Y entonces siempre fue ingeniería en computación. Mi papá dio clases en la Simón Bolívar, entonces tú tienes que estudiar en la Simón Bolívar. Entonces para mí era así como que el camino ya estaba echado. Y sin embargo, cuando yo tomaba test de actitud, que tuve la oportunidad de hacerlo en 6º grado con una maestra suplente, que esa fue la actividad que nos hizo, y después en bachillerato, siempre me salía que yo estaba más hacia lo social que hacia la ciencia. Y cuando tomé el test de actitud justo antes de presentar los exámenes de admisión de las universidades, me salió más lo social que la ciencia. Y no en balde, yo pido, o sea, esa presentada mía de comunicación social fue, así que mira, mami, ya te complací, ya presenté en las otras 3 universidades de ingeniería, yo quiero intentar, yo quiero simplemente ver qué tal, yo quiero presentar el examen por comunicación social. Y fue así como que, bueno, está bien, ya, porque de paso, ¿no? En la cabeza de ella era, porque tú vas para la Simón Bolívar y tú vas a entrar a la Simón Bolívar y esto no es negociable y esto es lo que es, listo. Y esa fue también la razón por la cual yo me tardé en salir de la Simón Bolívar, porque el terminar el primer trimestre no me gusta, tú no eres, tú tienes que enfrentar el reto, es simplemente el cambio del colegio a la universidad, sigue tratando. Terminar el primer año, ya tienes un año estudiando, no puedes perder el año. Y además, ¿qué más vas a hacer? Si ingeniería es lo que te va a pagar, que para dónde vas a correr, estás loca. Y ya cuando yo llego al punto de break, el punto donde dije ya, o sea, sí, me voy porque me voy y ya averigüé en la Católica y sí me aceptan y no sé qué, el chantaje fue, bueno, no te pagamos la universidad, con la ventaja de que a mí me ofrecieron beca. Si no podía pagar la universidad, me ofrecían beca. Entonces, ¿sabes? Fue así como que, bueno, no me la pague, está bien. Y bueno, a la final nada, pagué mi universidad y todo fluyó y todo fue chévere. Pero sí sentí que hubo mucho esa guía. Mi abuela quería que yo fuera médico y entonces a mí me gustaba que se sacara la ceja. Cosas de estética, pero mi abuela siempre seguía para el lado de la medicina. De la salud. Sí, entonces era, viste, tú no le tienes miedo al cuerpo humano, debería ser médico. Viste, tú estás pendiente de esas cosas, debería ser médico. ¿Y cuánto daría yo por tener un médico en la familia? Y sería brutal, porque entonces cuando tú te gradúas, yo llego hasta viejito, entonces tú me atiendes, entonces yo no pago médico, entonces tal. Sí hubo mucho esa presión, esa cuestión. Manipulación. Mira, pero qué curioso eso que tú dices, porque además eso, o sea, yo creo que todos los papás y todas las mamás queremos dar lo mejor, claro, ofrecer las mejores oportunidades, y en el momento que tu mamá te decía que eso es lo que tú tenías que estudiar o te ubicaba de alguna forma u otra, obviamente para ella eso era el mejor camino para ti. Sí. Bueno, pero es que sí, honestamente, si lo piensas con un poco de frialdad, no, ahora separando lo que decía antes de cómo trabajar en lo que te apasiona te permite disfrutar el día a día lo que haces. Si lo piensas ahora desde el lado frívolo, tú dices, oye, ¿cómo tú hubieras tenido una alfombra roja en arquitectura si hubieras estudiado arquitectura? Porque tenías a tus 2 papás arquitectos que tenían todos los contactos de la vida en arquitectura, donde ya tenían no sé cuántos años de experiencia. O sea, para ti hubiera sido entrar en una curva totalmente diferente a si hubieras sido una persona normal que estuviera estudiando arquitectura, o igual, claro,
igual que te dije Alejandra, o sea, si ella se hubiera continuado en ingeniería y realmente le hubiera gustado la ingeniería, cuando ella entraba o cuando le Sí, tocaba ya tenías ese camino trabajar, recorrido. es lo mismo que pasa con los abogados, con los médicos, Con ¿sabes? los médicos pasa mucho. Ay, no sé quién, que es el hijo del doctor no sé quién, eso les daba, bueno, en esta curva donde tú empiezas a forzarte o a forjarse como profesional, te da como unos escaloncitos más arriba. Entonces, si tú piensas con frialdad, tú dices, bueno, es una herencia que le estás pasando Sí. a tus hijos. Claro, Pero que claro, claro. Y siempre en la buena fe. claro, por eso te digo que como padre es que difícil, porque como padre tú estás diciendo, oye, yo quiero que tú estudies ingeniería porque, porque quisiera poder darte ese empujón dentro de tu curva de crecimiento profesional y tú como chamo no lo ves de esa manera, sino como que te están imponiendo algo. Total. Ujú, Entonces, ese es un ¿sabes? buen detalle. Es un tema como que, wow, o sea, ahora como madre entras en otro aspecto y dices, oye, ¿sabes? Por este lado lo estaban viendo ellos, no lo estaban viendo por otro Claro. lado, por mala mano. Pero te voy a decir, yo de niña, así de señorita, quería ser ejecutiva. O sea, mi cuento era traje, tacones y mi laptop en la mano. Y bueno, por 20 años se cumplió el tema de señorita ejecutiva, pero así de corazón, lo que yo quería era mi casita con mis bebés, con mis cuatro esquinas, con mi perrito. O sea, sí, Susanita, que yo lo que quería era tener una familia, sí, que mejor, yo lo que quería era tener mi casita feliz con mi familia. Y que bueno, gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios, mi casita feliz con mi familia se dio. Pero cuando mis hijos me preguntan, mamá, ¿tú qué querías ser niña? Y yo, bueno, ¿quieres ver la parte profesional o quieres ver mi parte romántica? Porque si yo les digo de chiquito que mi parte romántica era ser mamá, como que no voy a jugar mucho la labor de educar a tus hijos en un buen camino, porque después salir con el cuento de, mamá, tú lo que querías era ser mamá, yo también. Pero sí, sí, realmente es impresionante cómo vamos cambiando de lo que queríamos y lo que estamos siendo ahorita actualmente. Sí. ¿Tú, mi niño? Yo antes de hablar de lo que yo quería hacer cuando era chiquita, porque es muy cómico, de repente lo podemos dejar para el final, yo quería decirles una anécdota que tuve con una paciente, una mujer, cuando estaba en Caracas, una mujer de 65 años. Y bueno, hablando con mis pacientes, pues generalmente yo tuve muchos pacientes mayores y muy conversadores, muy lindos, ¿no? Y esta es una señora súper simpática, súper linda, súper... Y 64 años, una mujer que, bueno, ella me llega a contar y me empieza a decir que cuando ella estaba estudiando en el colegio, ella quería ser enfermera. Ella siempre quiso ser enfermera. Ella cada vez que iba a un hospital y veía a las enfermeras, así que se las había lavado. Cuando ella le dijo a su mamá y a su papá que ella quería ser enfermera, ojo, te estoy hablando que este cuento tiene más de 15 años, porque, bueno, ya yo tengo Ustedes más de deben 10 estar años acá. contando tantos años para atrás, Dios mío. No, bueno, pero un poco para que se sitúen en la época de la señora. Sí. Entonces, ella le comentó a su papá y a su mamá que ella quería ser enfermera. Y entonces la mamá era un poco más el papá era un poco más progre y entonces le decía, mira, no, si tú vas a estudiar una carrera, tú te tienes que casar y tener hijos. Pero si tú vas a estudiar una carrera, tú no vas a ser enfermera, en tal caso vas a ser médico. Y ella, no, pero es que yo no quiero ser médico, yo quiero ser enfermera. Bueno, total es que ella conoció a su marido joven, ella se casó como de 18 años, una cosa así, tuvo 3 hijos. Ella le dijo al marido, después que se fue, que tuvo los 3 hijos, le dijo, mira, yo quiero ser enfermera. Y el tipo le dijo, o sea, ubícate en la vida, tú ocúpate de tus hijos, prepara la comida y ya está. Ella se dedicó a cuidar a sus hijos. Después su hija, ella tiene una hija hembra y 2 varones, y la hija hembra se casó muy joven, tuvo hijos, tuvo 3 hijos y se divorció, por más un matrimonio traumático, whatever. Y entonces ella se dedicó a cuidar a sus nietos para que la hija trabajara y una historia. Bueno, resulta que ella me echa ese cuento. Y entonces ella me está diciendo, no, sí, porque no sé qué y tal. Y resulta que la hija se consiguió un nuevo marido, se fue a vivir para Estados Unidos. Y bueno, y ella se dedicó, pues a ella pasó de criar a sus hijos a empezar entonces a ayudar a la hija mayor con los nietos, ¿no? O sea, como que esa transición nunca pasó. Y la hija mayor finalmente se fue a vivir al norte de los Estados Unidos, no sé exactamente a dónde, con Connecticut, whatever, New Hampshire, no me acuerdo. Y ella dijo, "Ay, ¿sabes qué? Me quedé sin mis nietos. Mis hijos varones, los hijos varones se graduaron y se fueron a recorrer el mundo, whatever. Y dijo, ¿sabes qué? Es el momento.
y se inscribió para estudiar para ser enfermera. Qué bella. Y no se lo dijo a nadie. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo cometí el error de empezar a decirle a todo el mundo para buscar apoyo. Todo el mundo me dijo que estaba loca. Cuando antes de que la hija tuviera hijos, ella dijo, bueno, si mis hijos están grandes, son independientes, yo voy a estudiar enfermería. Y yo dije, mamá, de verdad, o sea, no. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? El error mío fue que yo compartí mi sueño con la gente, ¿no? Bueno, esa es una historia bien particular. Pero bueno, la mujer se inscribió para estudiar enfermería cuando tenía cerca de los 60 años. De hecho, este cuento ella me lo está echando ya después de haberse graduado como enfermera. Y ella me dice, yo estuve casi el año entero, o sea, estuvo un semestre completo y casi el segundo semestre sin decirle ni siquiera al marido que estaba en clase. La cosa se le empezó a complicar cuando le tocó hacer rondas de 24 horas en la noche en el hospital. Ahí cuando la cosa se le fregó. Pero bueno, la mujer, ella dice, desde el primer día de clases, yo era pez en el agua. Feliz. Y ella me dijo, o sea, qué impresionante. Y entonces cuando ella le dijo a los hijos y al marido, porque el marido entonces empezó, pero ya va, pero ¿cómo es que tú tienes que estar ahora? Pero tú no puedes volver, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? No, que estoy en un grupo de oración, no, que estoy en un grupo de no sé qué, bueno, pero que no sé qué. Y cuando ya la broma se le cerró y el marido que, ya va, esto como que te estaba complicando, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Ella le dijo, mira, yo quiero que tú sepas que yo estoy inscrita en, no sé dónde fue que se inscribió, creo que fue en la Cruz Roja, en Venezuela. Y entonces estoy haciendo este programa y no sé qué. Y el tipo, ¿qué? ¿Tú estás loca? Por eso mismo nunca te dije nada. ¿Qué tal? Y se graduó. Y se graduó. Y ella me decía, tú no sabes cómo a mí tú me hubieras preguntado no, olvídate los 20, porque los 20 eran estúpida, además en esa época, además lo que sí era tener hijos y cuidar la casa, o sea, no tenía ni idea. Pero a mí tú me hubieras preguntado a los 30 años, que yo a los 60 iba a empezar a estudiar el sueño de mi vida, yo te he dicho, estás loca, it's not gonna happen, o sea, no. Mira, yo me acuerdo que Wow, ¿no? siempre entre las cosas que me decían así cuando es, bueno, ahora que voy a reinventarme, me decían, mira, Carolina Herrera montó su empresa a los 45 años. Sí, sí, me decía, sí. Sí, Carolina Herrera montó su empresa a los 45 y estaba... Carolina Herrera. Herrera. Y lo tenemos en los genes. Sabes que ponlo como ejemplo en tu vida y realmente fue como que una gran inspiración. Y yo creo que realmente entre las cosas que uno busca con estos podcasts es poder inspirar a otras personas igual, o sea, o en algunos será orientar, en algunos más risa o más comentarios que otros, pero compartir todas estas historias que nos tocó vivir a nosotros de diferentes maneras, quizás en otras épocas, pero que nos está tocando vivirlas ahora con nuestros hijos y que de repente personas se van a sentir identificadas y les sirva para tomar decisiones, ¿sabes? En el caso de mis hijos, el más grande, que es el que tiene 14 años, con el cuento de que, bueno, que va al colegio, que estamos haciendo todo el proceso para que vaya al mejor colegio, tomando algunas decisiones de pros y contras. Yo les contaba a las chicas y les decía, mira, había un colegio espectacular que me encantaba, o que era el colegio que yo soñaba que él entrara y entró. Y cuando nos sentamos a hacer los pros y los contras de cada colegio, para él sus pros eran el otro colegio donde él decidió ir. Y qué difícil el de repente como mamá decir, bueno, esto es lo que yo quiero, pero tratar de respetar todos sus pros que él me dio, que eran muy buenos, por los cuales él decidió ir al otro colegio. Entonces, cuando tú empiezas, o sea, creo que en esta generación nos estamos dando un poquitito más la apertura de escuchar lo que le está pasando a nuestros hijos, o valorar o poner en mesa o tener el momento de decir, bueno, ¿sabes qué? Sentémonos a hacer una lista de pros y contras de por qué una cosa y por qué otra, versus a las tomas arbitrarias de decisiones de esto es lo que vas a hacer y punto. O sea, si hay cosas negociables y no, por ejemplo, tienes que hacer high school, no negociable. No negociable. Ahora, nos vamos a sentar a negociar por qué sí y por qué no al otro. O viceversa, pues por qué sí y por qué no al otro. Entonces creo que ese crecimiento también ha sido una evolución que ha tenido el mundo, así como hay muchas evoluciones que han ido andando a nivel mundial, pero igual lo que ha pasado en los últimos 50 años, pero también pienso, no somos tan viejas así como para que hace 50 años estudiamos. No. Gracias por No. No, sino el podcast va a tener que tratarse del secreto de Juventud Forever. estar así bellísima.
Pero no, pero sí creo que es una gran oportunidad poder compartir nuestras experiencias para ver qué cosas nos fueron funcionando a cada uno. Sí, bueno, y además el apoyarnos, ¿no? El tenernos aquí para comentar, porque a veces nos quedamos metidas en el cuadrito de lo que pensamos y lo que sentimos y nos sentimos culpables si estamos sintiendo o pensando de una manera distinta, si sacamos el pie o si dibujamos para afuera y está permitido todo. O sea, aquí lo único que no está permitido es la culpa, porque nosotros también nos estamos graduando como padres. Nosotros nunca, o por lo menos en el caso de nosotras tres, que nuestras hijas mayores o nuestros hijos mayores son los que están dando ese primer paso, nos estamos graduando de mamá de un niño que está terminando o de una niña que está terminando middle school para graduarnos de mamá de una persona que está empezando high school y después nos vamos a graduar de un niño que va para el college. Y eso también hay que vernos con un poquito de gracia y con un poquito de... Sí, exacto, vamos a respirar en la bolsa. Un poquito de compasión y de empatía por nosotros mismos, entendiendo que sí, venimos de algo y ahora decidimos otras cosas y la vida da vueltas. Y creo que a nosotros nos toca un poco más fácil que a la generación de nuestros padres, porque ellos no habían tenido la posibilidad de reinventarse. Y con eso quiero cerrar este programa. Ese va a ser uno de los temas que vienen. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren saber cómo nos reinventamos, por qué nos reinventamos como nos reinventamos, si ya saben quiénes somos, si no, vayan y edúquense. Pero estamos creando ese nuevo podcast que va a ser sobre esta reinvención. Y bueno, ahora aquí en las calles. No, ya va, que yo no me voy de este cuento sin que Ninosca diga qué quería hacer ella cuando chiquita. Es verdad. Sí. Sí, no los vas a dejar así. Ya yo sé mi cuento que quería ser Susanita, Thais explicó todo lo que vivió para tomar la decisión y tú no nos vas a echar cuento de qué era. No, cuando era chiquita era terrible, porque además imagínate yo así chiquita, linda, así, cuando era chiquita era más linda, Ay, así mira, linda conmigo, era más linda, sí, problema de autoestima. Y entonces así ella tocaba piano, jugaba tenis, además yo era 20 puntos también en el colegio, no sé qué, y entonces le preguntaban a la niñita, ¿y qué quieres ser tú, mi vida, cuando seas grande? Y yo, carnicera. llévatelo. Oh my God, la música quedó perfecta, carnicera. Turu, 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 turu. Ya etérea. Córtalo, ya está. Era completamente etérea. Bueno, ahora sí nos tenemos que callar. Yo no sé ahora quién nos calla, pero hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Y la recomendación de Instagram del día de hoy es @modomamá, por recomendaciones maravillosas para la crianza. Llévatelo. Gigante. Hasta luego.